La Comisión Ejecutiva tendría como un papel principal el dar seguimiento a la política pública estatal de atención y reparación a víctimas. Esto significa que la Comisión debe funcionar como la secretaria técnica del sistema estatal de atención a víctimas. Por lo tanto, nosotras buscamos generar las condiciones para que las personas que han sido víctimas de un delito de violaciones a derechos humanos transiten del hecho victimizante a poder ser sobrevivientes del hecho victimizante. Buscamos que las personas no sean víctimas eternas. ¿Esto qué significa? Pues que a través de la atención, las medidas de ayuda, de asistencia, de cada una de las partes que integra la reparación integral, puedan recuperar su proyecto de vida. Y con esto no estamos ofreciendo que olviden el hecho victimizante, sino que trasciendan al hecho que les va puesto en esa situación, por lo que esta comisión ejecutiva es el parteaguas entre cómo se daba la atención a las personas que se encuentran en una situación así y cómo después de la creación de la Ley Estatal de Víctimas se tiene que identificar las necesidades de las personas que se encuentran en estas circunstancias. De acuerdo a la ley, tanto a la Ley General de Víctimas como a la Ley Estatal de Víctimas, hay tres tipos de víctimas: la víctima directa, la víctima indirecta y la víctima potencial. La víctima directa es aquella persona a la que se le daña de manera física, emocional, en su patrimonio, en su vida, de alguna forma, ya sea por la acción o la omisión, de un delito o de una violación a derechos humanos. El caso de las víctimas indirectas son aquellas personas que tienen una relación o un vínculo de hecho o de derecho con la víctima directa y que haya tenido o que dependa de esta persona, la víctima directa. Y la víctima potencial es cualquier persona que intente o que logre impedir la violación a un derecho humano o a un delito y por esa razón se ponga en peligro. Y en esta parte pues entra cualquier persona en general, pero de manera específica podemos contemplar a las y los defensores de derechos humanos, a las y los periodistas e incluso a las y los servidores públicos que como parte de nuestro trabajo buscamos que las personas no se encuentren en una situación así. ¿Quiénes pueden reconocer esta calidad? Bueno, pues puede ser un ministerio público, un juez o una juez, ya sea estatal o federal, puede ser cualquier organismo público de derechos humanos nacional o estatal, o algún organismo de derechos humanos que haya sido reconocido a través de un tratado internacional firmado por el Estado mexicano. Y también en la última reforma que se hizo a la Ley Estatal de Víctimas en el 2017, esta comisión ejecutiva puede reconocer una calidad de víctima. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta facultad, regularmente las personas que llegan a esta comisión ya han pasado por un ministerio público, por un juez o por una comisión de derechos humanos, y entonces son ellos quienes de primera instancia deberían reconocer la calidad de víctima de acuerdo a estas tres posibilidades que marca la ley. De inicio, pues debe tener la intención de que esta comisión pueda acompañar su proceso. Hay varias formas, algunas personas llegan aquí solamente buscando asesoría y no hacen mayor trámite con nosotras. Sin embargo, la mayoría de la gente que nos visita vienen a buscar el acceso al fondo, que es una de las cosas que esta comisión hace y que ninguna otra institución gubernamental puede realizar.
Pero para poder llegar al acceso al fondo es importante primero que se haga el registro. Entonces esta comisión estatal, así como la Comisión Nacional, tiene en sus manos el registro estatal de víctimas y no es un espacio o no es este registro no es estadístico. Lo que se busca es que a través de este registro podamos dar cuenta de cada una de las atenciones que recibe la víctima, justo para poder llegar a un momento de resiliencia, en donde se asuma como un acto que sucedió y que pudo haber sido muy grave, pero que no le va a definir para toda la vida. Y para poder llegar a este registro se requieren de alguna documentación que tienen que presentar, entre esta, la más importante, la calidad de víctima. La calidad de víctima es un documento que expiden las autoridades que ya mencioné, Ministerio Público, jueces, organismos públicos de derechos humanos o esta comisión, reconociendo tanto a hombres y mujeres, niñas, niños y adolescentes y cualquier persona que se encuentre en algún grupo de alta vulnerabilidad que haya sido víctima de algún hecho delictivo o de alguna violación a derechos humanos. Es literalmente un documento que reconoce que un núcleo familiar o una persona o varias personas, incluso del colectivo, de una comunidad, han sido afectadas por un hecho victimizante de cualquiera de los dos tipos y así se plasma en el documento. Con esa calidad de víctima, nosotros solicitamos documentos personales y se llena un formato que se llama FUDI, que es el formato único de ingreso al registro estatal, para ser analizada la posibilidad de ingresar. Algo muy importante que debe saber la gente que nos ve o nos escucha es que el hecho de solicitar el registro no es por sí mismo un hecho de que vaya a ser registrado. Hay documentos y hay circunstancias que deben de ser valoradas antes de poder ingresar. Pero la documentación es muy sencilla de juntar, digamos, y en caso de que la gente, de las personas que lo solicitan, no pueden tener acceso a este documento, esta comisión hace las gestiones para obtenerlo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, nosotros pedimos copia del acta de nacimiento, del acta de defunción, si es el caso, del CURP, de alguna identificación oficial y de la calidad de víctima. Si las personas, por las circunstancias en las que viven, no tienen un acta de nacimiento, nosotros solicitamos de manera directa al registro civil, esto sin costo para la víctima. Por supuesto, todos los servicios que nosotras proporcionamos son gratuitos, pero en el caso del registro civil pues sí tiene costo cualquiera de los documentos que se solicitan. Sin embargo, al solicitarlos nosotros por una situación victimizante, el registro civil lo expide sin costo alguno. En el caso de que las víctimas hayan ido a solicitar este documento que se les pide aquí y lo hayan pagado, hay una posibilidad de que a través del fondo nosotros les reembolsemos el costo de este trámite, que para las víctimas debe de ser gratuito. Sin embargo, las autoridades a donde se refieren a veces las víctimas pues no tienen conocimiento de su situación y las víctimas tampoco quieren decirle a la gente, y mucho menos a las autoridades, en qué circunstancias se encuentran, y por eso es que hay pagos que no deberían de hacerse y por eso los reembolsamos. Entonces, cualquier documentación que se requiera aquí que las víctimas no tengan y que tengan algún costo, o los gestionamos para que no tengan costo, o les reembolsamos ese pago que hayan realizado para poder hacer sus trámites. El FUDI se firma ya sea por la víctima directa, la víctima indirecta o un representante que hayan determinado elegir las personas, y algo importante es que ese representante no es necesario que sea abogado o abogada. Cualquier persona que la víctima elija como su representante, con que traiga un documento que le acredite como tal, que puede ser un familiar, nos sucede mucho sobre todo con personas adultas mayores que ya no pueden salir de casa, que están enfermas, que vienen su hija, su hermana, su nieta, etcétera, pues ellas traen ese reconocimiento y nosotros
lo tomamos como lo establece la ley, como un representante no legal, pero es un representante ante la institución para hacer gestiones en cuanto a los mecanismos que nosotras aquí proporcionamos. Cuando las víctimas ya cumplimentan con los requisitos que nosotras tenemos para el acceso al registro, yo tengo que dar la autorización a través de una lista de acuerdos, y esos acuerdos se transforman en el número único de identificación. Cada persona tiene su propio NUI, y incluyendo niñas, niños y adolescentes y cualquier persona, aunque la capacidad legal que tengan pueda no ser, digamos, ya de una persona mayor de edad. Con este NUI van a tener la posibilidad, uno, de acceso a cualquier medida de ayuda y asistencia que se requiera, de reparación integral que tenga que ver con el Fondo de Asistencia, Ayuda y Reparación Integral del Estado, y también pueden ser canalizadas o gestionadas a otras instituciones, ya sea federal, estatal o municipal, que ellas necesitan. En caso de que tengan costo estas medidas, justamente el número único de identificación lo que le va a permitir a las otras instituciones es identificar que son víctimas y que no van a cobrarles este servicio. No todas las instituciones reconocen este tipo de procedimientos o conocen estos tipos de procedimientos, aunque en realidad son cada vez menos quienes pudieran decirnos que no estaban enteradas de este tipo de medidas, pero en general las víctimas lo que vienen a solicitar a la comisión son medidas de ayuda con relación a la salud, a la educación, alimentación, hospedaje o transporte, entre algunas otras, y hay algunas de ellas que el Estado puede proporcionar sin necesidad de tener acceso al fondo. Por ejemplo, los servicios médicos que puede proporcionar los servicios de salud de Morelos, podemos nosotras canalizarlas para que puedan tener una cita médica adecuada, inmediata, con las especialidades que requiera la salud que ellos están solicitando. Y si por alguna razón esos servicios tienen algún costo, porque como sabemos hay una lista de servicios que no entran o no abarcan toda la parte de gratuidad, pues estos servicios, si son producto del hecho victimizante, deberán ser gratuitos. En caso de que los servicios de salud no lo den o no sean gratuitos, entonces nosotras intervendremos para poder darles acceso al fondo. Entonces, todo el proceso del registro estatal es muy breve y depende el tiempo que tarde la víctima en traernos la documentación completa para que puedan pasar a la notificación del NUI. Esa es como el inicio del trabajo que se hace aquí en la comisión. Este registro además inicia con una cita de primer contacto en donde cada una de las personas que vienen, que se hace a través de una cita que puede ser telefónica o presencial, está presente la persona responsable del registro, la persona responsable del área de asistencia, atención y protección, una trabajadora social y una abogada que es la asesora jurídica, para que cuando la víctima venga solamente tenga que contar una sola vez lo que ella decida, porque nosotros no necesitamos que nos platiquen el suceso. Nosotras, si hay una recomendación de derechos humanos o hay una denuncia, con ese documento nosotras es suficiente, porque lo que nosotras vamos a valorar no es el hecho victimizante como tal, sino los efectos que tuvo el hecho victimizante para poder determinar las medidas de ayuda, asistencia y reparación. Sin embargo, las personas regularmente lo que también buscan es que una autoridad las escuche, y eso les lleva a platicarnos pues todo el proceso que han tenido que vivir desde el momento de los hechos, y no es solamente la entrega de esta denuncia o el documento de la sentencia o de la recomendación. Por lo tanto, que estén las 4 personas involucradas en el proceso de primer contacto
es muy importante porque cada una de ellas va tomando la información que considera necesaria para poder determinar qué es lo que esa persona necesita a partir de lo que le sucede. Y ahí se determina incluso la necesidad de poder gestionar hasta pérdidas de patria potestad o la generación de un documento que acredite que son los tutores o tutoras de una niña, niño o adolescente que les permita posteriormente seguir con no solamente trámites en esta comisión, sino muchas otras cosas, en especial en delitos tan graves como puede ser el feminicidio, el homicidio y la desaparición de personas. Este tipo de cosas es fundamental y las víctimas regularmente no llegan pidiendo todo, ¿no? A veces solamente se acercan porque les dijeron que tenían que venir, o porque quieren una asesoría jurídica, o porque quieren un psicólogo. Y muchas de las cosas que nosotras podemos identificar en esta cita de primer contacto, pues es que hay muchas cosas que ellas como víctimas no han logrado identificar que van a necesitar a partir del hecho victimizante. Entonces, cuando ya se les da la notificación del NUI, hay otro procedimiento en donde se hace una valoración del descuido de trabajo social para ya determinar cuáles son las medidas que se sugieren para esa persona y pasan al CIE. ¿Qué es el CIE? Es el Comité Interdisciplinario Evaluador, en donde se determina si esas víctimas requieren de esas medidas o serán menos o serán más. Hay mucha gente que llega aquí y nos pide todo, ¿no? Porque al final vivimos en un estado, en un país donde hay una situación de precarización altísima y que cuando existe un hecho victimizante, pues esa situación precaria se hace todavía mucho más evidente. Pero no somos beneficencia pública y tampoco somos asistencia social. Entonces, nosotras no vamos a buscar erradicar la pobreza, nosotras vamos a buscar que aquello que las víctimas están viviendo producto del hecho victimizante pues sea atendido y vaya disminuyendo esa necesidad hasta hacerlas nuevamente personas que puedan hacerse cargo de su proyecto de vida, que en muchos casos es destrozado por el hecho que vivieron. Entonces, les puedo dar un ejemplo de una persona que desapareció. Y esa persona era un hombre, jefe de familia, y deja algunas niñas o personas en edad escolar. Y lo que nosotras tratamos de encontrar es qué de todo lo que esa persona dejó nosotras podemos atender. Y el CIE puede determinar desde el pago de edictos para determinar la presunción de vida o la presunción de muerte, dependiendo del tiempo que ya haya pasado de la desaparición, y que con eso las familias puedan tener acceso a los seguros de vida, a los seguros médicos, a las cuentas bancarias en caso de que las haya, a la seguridad social, ¿no? Que tenemos la gente que tenga ISSSTE o seguro social pueda pedir lo que se haya ahorrado, las aportaciones que hayan tenido, etcétera. No se pueden hacer si no hay este tipo de procedimientos, pero además de que son largos, son costosos en cuanto a los edictos. Hay que publicar 3 veces en diferentes momentos en periódicos locales, en periódicos nacionales, y esos costos son muy altos. Esas son cosas que nosotras podemos resolver a través del CIE y posteriormente con el fondo. Pero si además hay niños, niñas y adolescentes, pues eso requiere de otro tipo de medidas. Y a veces esa familia viene y solamente te dice que lo que quiere es el juicio en donde ya reconocen que la persona, pues, hay una presunción de vida o una presunción de muerte. Y conforme ellas van platicando, identificamos pues que hay que darles útiles, uniformes, becas escolares, de repente se complica el pago de la renta, el pago de los servicios y suministros de una casa, la alimentación, todo se descontrola.
Esas cosas nosotras las identificamos a través del estudio de trabajo social, y las dos áreas, que es la de reparación integral y la de atención en coordinación conmigo como comisionada, aprobamos o no las medidas que pidió la víctima, sino las que se identificaron en el estudio de trabajo social. Porque pues también hay casos en donde vienen y nos piden que les paguemos renta cuando el delito no impacta en esa parte, o tenemos algún caso en donde hubo el fallecimiento de un bebé recién nacido y quieren que les paguemos alimentación y renta. Entonces es como, bueno, que haya fallecido el bebé no da como resultado que los papás no puedan seguir trabajando. Vuelvo a lo mismo, no es la misma plataforma para todos, solo si se considera que es viable. En este comité interdisciplinario evaluador se establecen cuáles son las medidas que se le va a otorgar a las personas y por cuánto tiempo. La ley establece que debe de ser hasta que superen el hecho victimizante, y eso podría parecer que van a estar cobrando aquí cantidades de dinero para toda la vida. La intención pues no es esa, porque además los recursos y el presupuesto siempre son limitados, y mi trabajo es identificar a las personas que tengan mayor necesidad, y no me refiero con esto a mayor pobreza, porque entonces las personas que no se encuentran en esa situación estarían en una gran desventaja. Es qué es lo que necesitan las personas y tratar de que el fondo alcance al mayor número de estas. Cuando ya se presenta ante el CIE las medidas que se le va a otorgar a cada una de las familias o cada una de las personas, a mí me toca determinar por cuánto tiempo. Actualmente la situación es prácticamente igual para todas las personas. Se les da por 6 meses, tienen que comprobar los gastos que se les están otorgando a través del fondo, y pueden volver a pedir las mismas medidas, pero tendremos que identificar que su situación siga igual y por qué sigue igual. Es como la intención, por ejemplo, de darles para proyectos productivos a través de la Secretaría de Desarrollo Social, pues es que de alguna manera tengan un ingreso que les permita ya salir adelante si es que perdieron el trabajo o el negocio a partir del hecho victimizante. Pero si a los 6 meses de que les dimos el proyecto llega la pandemia, tenemos claro que las circunstancias puede ser que hayan perdido también este negocio, y no podemos tajantemente decir que no le vamos a apoyar nuevamente con alguna otra medida que subsane esa pérdida. Pero si fuera una circunstancia distinta, tendrá que decirnos por qué no funcionó para poder considerar si se le vuelve a dar o no la misma medida. La idea no es, como se dice de manera corriente, que te mantenga el gobierno, no buscamos generar ese tipo de patrones, aunque en muchos sentidos socialmente, en diferentes circunstancias pareciera que eso es lo que estamos haciendo, pero no es así. Al contrario, lo que nosotras buscamos es que dependan lo menos posible del fondo que nosotras tenemos, dándoles también herramientas que hemos puesto en práctica, que se suspendieron por la pandemia, pero como talleres grupales de tanatología, atención psicológica individual, atención tanatológica individual, que les permita pues recuperar esa fuerza emocional para poder hacer frente a las condiciones socioeconómicas a las que se enfrentan después del hecho victimizante. Cuando ya cuentan las personas con esta aprobación dentro del CIE de las medidas, entonces pasan a la siguiente dirección, que, como les decía hace un momento, somos la única institución gubernamental que hace lo que hace esta Dirección de Reparación Integral y Derecho a la Verdad. Se identifican las medidas, se aprueban las medidas a través del CIE, y entonces esta dirección se pone en contacto con estas familias o estas personas para solicitarles toda la documentación que se requiere para que tengan acceso al fondo. Y
Cuando digo cuál, documentación, digamos que ya tenemos un expediente de ellos con datos personales que ellos decidieron darnos, y aquí quiero hacer un paréntesis: nosotras no podemos actuar por oficio. ¿Esto qué significa? Que el hecho de que haya 50,000 víctimas en la fiscalía con denuncia, nosotros vamos a tener 50,000 víctimas aquí registradas. Pues no, porque al final las víctimas deciden si quieren entrar al registro y si quieren tener acceso al fondo. Nuestro registro no es estadístico, sino que buscamos darle seguimiento a las medidas e identificar a cuántas dependencias han ido antes de llegar aquí para solicitar el mismo servicio, que eso es algo que hemos visto. Hay personas que ya fueron a tomar terapia psicológica al Instituto de la Mujer, al DIF, a la Fiscalía, en servicios de salud. Nosotros somos la quinta por la que van por el mismo servicio. Y cuando les preguntamos si tienen algún documento que les haya dado de alta, que les haya dado un diagnóstico, qué tipo de terapia psicológica, porque sabemos que hay muchas formas de atender psicológicamente a una persona, no tienen absolutamente nada. No sabemos si se quedaron a la mitad de la terapia, por qué dejaron de ir. No hay un solo documento que las víctimas tengan, y esto podría no tener importancia si fueran pocas, pero de todas las personas que han sido atendidas por el Estado en diferentes espacios, ya sea estatales o municipales o federales, ninguna cuenta con un documento que acredite que tuvieron ese servicio, que le dieron un diagnóstico, que les dijeron cuál era el tratamiento y que terminaron el tratamiento para que les volvieran a decir en qué había quedado ese servicio que les prestaron. Entonces, no solamente es una persona que no ha sentido satisfacción de los servicios del Estado, sino que además el propio Estado está gastando 5 veces en lo mismo por una sola persona. Es una fuga de recursos, tanto humanos como económicos, brutal. Justo ese es uno de los temas por los que esta comisión también se genera desde un espacio que pueda crear un sistema estatal de víctimas, que en este momento no ha sido posible, pero que la ley exige que exista. Hay una gran cantidad de recursos derrochados sin un efectivo resultado. Cuando llegan aquí, pues al hacer nosotros el estudio de trabajo social, sí determinamos, enviamos oficios de canalización y además le solicitamos posteriormente a los servicios de salud, en este caso, que nos informen si asistió, cuánto tiempo asistió, en qué va, y en algún momento esa información la volvemos a pedir para poder generar la reparación integral. O sea, hacemos solicitud de valoraciones médicas y psicológicas para poder determinar el daño, y si es una persona que antes de llegar a la reparación ya pasó por medidas, pues es mucho más fácil que podamos tener un seguimiento de expediente, digámoslo así, de salud mental. Pero es muy complicado porque esa atención de salud mental no depende de nosotras. Hay personas que han criticado mucho que nosotras no tengamos médicos, psicólogos, entre otras profesiones, pero la realidad es que la ley de víctimas establece que quien debe de dar los servicios médicos y psicológicos son los servicios de salud, no nosotras. Nosotras tenemos que destinar nuestros recursos y nuestras fuerzas en otro tipo de cosas que otras instituciones no hacen. ¿Qué documentos deben de presentar? Pues todos aquellos que acrediten el gasto relacionado con las medidas que nosotras estamos aprobando. Esto ha generado una gran controversia y en muchos casos mucho enojo por parte de las víctimas y las familias, porque consideran que les ponemos trabas o burocratizamos el acceso al fondo. La realidad es que, aunque a las víctimas puede que esto no les sea de su interés e incluso podríamos decir no les debería de importar, pues esta comisión no se rige solamente por la ley de víctimas, se rige por leyes hacendarias, contables, de auditoría, en donde estamos obligadas a reportar un documento que acredite el gasto de cualquier peso que esté en el fondo, porque es gasto público.
y nosotras no podemos obviar un documento que requiere de comprobación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos o pagamos gastos funerarios, los gastos funerarios tienen que ver no solamente con los servicios funerarios, que esto qué quiere decir, la caja, la preparación del cuerpo, la velación, el espacio donde lo van a velar, que es lo que regularmente ofrecen las funerarias. Nosotras tenemos que considerar también los usos y costumbres, y esas cosas son en lo que más invierte o en lo que más gasta la gente. Cuando pues su ser querido le fue arrebatada la vida de una forma terrible, ¿no? O sea, se hace ya sea por delito o por enfermedad o por muerte natural, pero sabemos que hay muchas tradiciones vinculadas a la muerte y que no son cualquier cosa. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? Pues sabemos que dependiendo de la religión, que en general pues son la mayoría católicas, aunque no todas las personas que viven aquí lo son, pero van a hacer un novenario, van a levantar la cruz, llevan música, contratan gente que reza, compran flores, llevan veladoras. Esos son parte de sus usos y costumbres y nosotros no podemos no verlo o no podemos no considerar. Sin embargo, es muy complicado que las personas puedan obtener una factura de una persona que va a rezar. O sea, ni los sacerdotes dan este tipo de documentos. Hay gente que, ustedes sabrán, en las comunidades, especialmente las mujeres, ofrecen los servicios de rezo, e incluso nos ha tocado en algunos lugares que ofrecen el servicio de llanto, ¿no? Las lloronas, que se ocupa mucho en pueblos en Guerrero, en Oaxaca, y que pues lamentablemente hemos tenido víctimas de otros estados que el delito sucedió aquí y nosotras tenemos que hacernos cargo de esos, pues de todo el seguimiento a esas familias. ¿Cómo nos pueden garantizar a nosotros el pago? Pues tenemos reglas de operaciones en general muy flexibles. No pedimos para todo facturas, de preferencia buscamos que así sea, pero nuestras reglas de operación que han sido verificadas o que en su momento fueron analizadas por la SAF, que es la dependencia que debe de fiscalizar literalmente a esta comisión, autorizó estas reglas de operación junto con el Consejo para que las víctimas pudieran presentar incluso escritos libres en donde digan, bueno, pues me gasté, y perdón que sea como así tan explícita, pero creo que es la forma en la que la gente puede saber que puede venir aquí y va a recibir empatía por parte de quienes aquí trabajamos, y puede decir, bueno, compré 1 kilo de pollo, 6 kilos de arroz, 1 kilo de sal, 3 ramos de flores y me gasté 5,000 pesos. Ese estudio, ese escrito libre, nosotros lo tomamos como un documento válido para poder hacer el reembolso de sus gastos. Sin embargo, hay gente que a veces, pues, en una situación seguramente de necesidad, quiere aprovechar el acceso a este fondo, y también para eso nosotras ya tenemos mecanismos de identificación que nos permite, por un lado, siempre poner por delante el principio de esta comisión y de la ley, que es el de confiar en la gente. Nosotras creemos en lo que la gente nos dice, y a veces su misma información, cuando se contradice, es lo que nos alerta para ver qué es lo que está pasando en cuanto especialmente a este tipo de casos. Sin embargo, incluso, por ejemplo, cuando vamos a pagar gastos de transporte o gastos de traslado, no necesariamente requerimos de boletos de autobús o de taxi o de este tipo de tickets que pueden dar en otras ciudades, porque sabemos que en el estado de Morelos el transporte concesionado no te da documentos que acrediten que te subiste a esa ruta o que te subiste al taxi. Sin embargo, cuando las víctimas van a hacer diligencias o van a audiencias o están en contacto con las autoridades y se tienen que trasladar o tienen que ir a su servicio médico, psicológico,
pues tanto su carnet de salud como su oficio en donde lo están citando o aquello que firmaron es un documento que a nosotros nos acredita que efectivamente fueron a ese lugar a solicitar o a hacer alguna diligencia relacionada con su caso, y nosotras nos encargamos de identificar el costo que tiene del municipio donde ella vive al municipio al que se traslada para poder realizarlo, y así es como vamos haciendo algunas de las cuentas que podemos pagar a través del fondo. ¿Por qué contarles todo esto? Porque si bien es cierto, no es nada fácil tener que comprobar cada uno de los gastos que han hecho, especialmente cuando son delitos de hace mucho tiempo y pues que no sabían que esto existía o que incluso ni siquiera existía la comisión como tal, pues no tienen documentos que acrediten, y entonces podría pensarse que se van a quedar sin el acceso a esa medida de ayuda, y eso podría pues ser pues sí criticado por la sociedad, donde esta comisión debería de ayudar independientemente de la temporalidad del delito. Pero justo en estos 5 años que tiene la comisión ejecutiva, pues hemos aprendido a ir buscando mecanismos que nos permitan que las víctimas tengan acceso al fondo y que nosotras como institución cumplamos con aquella legislación que nos obliga a tener respaldo de cada uno de los gastos que se hace directamente del fondo. Yo te puedo decir que del 100% de las personas que vienen a solicitar medidas de ayuda, el 99.9% puede generar toda esta documentación que nos permita a nosotros pagar las medidas de ayuda a quien así lo solicita. Ha habido 1, 2 o 3 casos en donde la gente, o por alguna situación física o alguna situación personal, no logra y buscamos nosotras otras formas, o tenemos casos en donde son personas que no están dispuestas a hacerlo y que interpretan la ley de una forma que pareciera les puede permitir no entregar esos documentos. Hemos batallado con algunas personas con amparos en donde pues nos acusan de no darles acceso al fondo, y si hay algo de lo que sí me enorgullezco es que no he perdido ningún amparo, porque justamente una de las cosas que tenemos en esta comisión es que la transversalidad de la perspectiva de derechos humanos, de género, de respeto a las personas y la empatía que podemos tener por ellas hace que nuestras decisiones siempre estén apegadas a los más altos estándares de derechos humanos. Pero algo que sí me gustaría decirle a la gente que nos lee, que nos ve o que nos escucha, es que la comisión actualmente tiene suficiencia presupuestal, no solamente para operar, sino dentro del fondo, que es la primera vez que nos hacen el depósito del total de la cantidad que está determinada en el presupuesto, que no había sucedido en otros años, a pesar de que varios años no tuvimos recursos para poder darle a las víctimas lo que por derecho les compete. Sin embargo, ahorita estamos en una situación adecuada para dar atención a las necesidades de las víctimas. El Estado tal cual, o sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en sus 3 niveles, municipal, estatal y federal, entendieran que la ley de víctimas no es una ley para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ni a nivel estatal ni a nivel nacional. Que la ley de víctimas es un conjunto de esfuerzos que necesitan echar en práctica los 3 niveles y los 3 poderes para poder garantizar los derechos de las víctimas. Uno de los errores en los que se ha caído es que la comisión es la obligada a dar el cumplimiento a la ley, y no es así. Somos un instrumento operativo que, digamos, se coordina y busca
colaboración de todas las instituciones para poder darle acceso a las víctimas a lo que tienen. Pero, ¿cómo le podemos dar reparación integral a una víctima de un desaparecido si no lo han encontrado o si no ha sido identificado? Yo le puedo pagar la compensación, le puedo dar medidas de ayuda, le puedo acompañar en los procesos que vaya haciendo, incluso en la búsqueda podemos participar, pero si esta desaparición fue forzada, pues el Estado tiene la implicación. Si esta desaparición es por particulares, mientras no lo encuentren, mientras no haya justicia, mientras no haya un sentenciado, mientras no haya un proceso judicial, mientras no haya una disculpa pública de las autoridades que cometieron el delito, la omisión, la violación a derechos humanos, esta comisión no puede hacer más que ir dando pues acceso a estas medidas. Si no tenemos sentencias, si no tenemos investigaciones adecuadas, si no tenemos servicios de salud que realmente respondan a las necesidades de las víctimas, y así puedo ir con cada una de las instituciones, difícilmente vamos a poder darle una respuesta total e integral a las víctimas. Esta comisión ejecutiva, puedo hablar en lo que compete a este Estado, ha tenido, o más bien se ha pensado que tiene objetivos que no son los que le corresponden. Y la ley, tanto la general como la estatal, menciona la creación del sistema estatal de atención a víctimas. Lamentablemente, después de 5 años de haber sido creado este sistema, no ha sido instalado y por lo tanto no funciona. ¿Qué significa esto? Pues que justamente este sistema lo que incluye es al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los ayuntamientos, al Organismo Público de Derechos Humanos y por supuesto a esta comisión para que en coordinación podamos relacionarnos y darle respuesta a las necesidades victimales, hacer una política victimal. Pero no existe, entonces la coordinación es muy complicada. Y a eso si le sumamos que esta comisión ejecutiva debe de tener la asesoría jurídica por ley desde el 2017 y no se ha podido crear a falta de recursos. ¿Esto qué implica? Cuando hablamos de un juicio penal o de un procedimiento penal, tenemos al imputado y ese imputado tiene la Defensoría Pública. Es un organismo que única y exclusivamente se dedica a defender los derechos del imputado para que tenga un juicio justo. En el caso de las víctimas, en lugar de la Defensoría Pública está la asesoría jurídica. Esa asesoría jurídica, digamos que existe de alguna forma a través de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, pues la Fiscalía no puede ser juez y parte, por llamarlo de una forma. Entonces se planteó en las reformas del nuevo sistema de justicia penal o del sistema penal acusatorio que esos asesores jurídicos que harían la parte parecida a la del defensor de oficio con las víctimas estuvieran en esta comisión y no existe. Entonces, nosotras no podemos atender las necesidades judiciales de las víctimas y la Fiscalía, que en este momento aún tiene esa carga, no puede representarlas completamente porque una, ya no tiene la facultad, pero no puede dejarlas indefensas porque acá no la podemos crear. Y dos, que hay cosas para las que la Fiscalía está limitada. La Fiscalía no puede demandar al Estado. O sea, si el Estado hace algo que afecta a las víctimas, no puede empezar un juicio hacia ellos. Dos, hay materias en las que no puede entrar. La Comisión Ejecutiva de tener la asesoría jurídica tiene posibilidad y obligación, no solo posibilidad, tiene la obligación de iniciar en cualquier materia un juicio si está vinculado al hecho victimizante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotras podríamos hacer un juicio de pérdida de patria potestad, de custodia, pero también si se necesita un juicio mercantil, que además
las vinculaciones que hay entre perder tu patrimonio después de un hecho victimizante es altísimo. Ahorita mismo tenemos un caso de una persona que por daños tuvo un intento de homicidio. Las consecuencias le han costado más de 5 millones de pesos en tratamientos médicos. Empeña la casa de su papá y está a dos audiencias de quedarse sin el patrimonio de la familia por un monto que además es mucho más inferior que lo que cuesta la casa. El Ministerio Público, la Fiscalía no puede intervenir en esos procedimientos. Entonces, la defensa de los derechos de las víctimas sigue siendo limitado, sigue siendo inadecuado y pareciera que como que a nadie le importa. Y esto, ¿en dónde entra? Pues entra en el Ejecutivo, entra en el Legislativo y entra en el Judicial. Y es algo que yo como comisionada no puedo resolver si no tengo un presupuesto adecuado que me permita la creación de esto. Y la creación de la asesoría jurídica no es sencilla, porque además los asesores jurídicos deben de tener el mismo nivel en todos los sentidos que un Ministerio Público o un defensor de oficio. Entonces estamos hablando de sueldos mínimo de 8,000 pesos, ¿no? Y además debe de haber la misma cantidad que hay de defensores públicos, y no solo eso, sino también de derechos humanos. Entonces debo de tener mínimamente un abogado por cada visitador que hay en el Estado, y un abogado por cada Ministerio Público y un abogado por cada defensor de oficio. Esto nos lleva a una cosa inimaginable de presupuesto, pero podríamos empezar con algo. El asunto es que el recurso que tiene actualmente esta comisión no alcanza para ello. Entonces, hay muchos retos, hay muchas cosas que todavía faltan para que los derechos de las víctimas sean totalmente protegidos, pero si hay algo que nos ha enseñado el Instituto de la Mujer, es que para poder, digamos, hace 15 años el Instituto de la Mujer estaba igual o peor que nosotras, pues estaba iniciando en un organismo nuevo con un tema absolutamente nuevo en donde la empatía política y social era bajísima. En ese momento estamos con las víctimas. Es un tema que a mucha gente no le gusta. Trabajar con las víctimas es trabajar con un grupo de personas que han sido sumamente lastimadas y que evidentemente el enojo, la frustración, la impotencia, la tristeza, el dolor es lo que más van a ver de estas personas, especialmente si no les damos la oportunidad de atenderlas, que a veces mucho se huye a esa parte porque también toca el dolor que nosotras no queremos tocar en nosotras mismas. Entonces, los retos son muchos. Yo agradezco esta entrevista porque nos permite poder decirle a la población en general que existimos, que tenemos un trabajo que es muy importante, que nos gustaría poder servir pues mucho más a quienes nos necesitan, y que estamos abiertas para cualquier persona que quiera acercarse. Sin embargo, no podemos solas, necesitamos la colaboración, sí institucional, pero también social. Una de las cosas que hemos percibido es que constantemente estos espacios reciben ataques de todos lados. Es mucho más fácil que defiendan a otras instituciones que a estas, cuando las comisiones de víctimas, las comisiones de derechos humanos, todos aquellos organismos que defendemos derechos humanos, a veces pareciera que no hacemos la diferencia. Yo creo que todo es un proceso y que el tema de los derechos de las víctimas es muy reciente, pero avanza agigantadamente porque la situación de este país pues así lo ha requerido. Entonces, nuestras necesidades no solamente están basadas en cuestiones presupuestales, sino que también creemos que es importante que la sociedad
arrope a estas instituciones y las haga suyas, porque solo de esa forma van a poder defenderlas. Si esta comisión, que bueno, a mí mi periodo está por terminar al frente de ella, si esta comisión llegara a desaparecer, lo que nosotros hacemos nadie más lo podría hacer. Y sería muy complicado si llegara a convertirse en una institución asistencial, porque entonces no estaríamos buscando que la gente en estas circunstancias salga de esta situación, sino que permanezca en ella. Y eso no le ayuda a nadie, especialmente a ellas. La invitación a quien nos escucha o nos ve es que se acerquen a la comisión, conozcan quiénes trabajamos aquí, qué es lo que hacemos y de qué forma, si ustedes no se encuentran en una circunstancia así, podríamos ayudar a alguien que sí se encuentre en una situación de este tipo. No somos un banco, nuestro trabajo no es solamente proporcionar dinero en efectivo para aquellas situaciones que lo requieren. Nuestro trabajo es buscar de alguna forma que los efectos del hecho victimizante sean reducidos lo más posible para que las personas puedan seguir adelante con su vida. Sabemos que la mayoría de la gente que nosotros atendemos son delitos de alto impacto que destruye no solamente a la persona que lo vivió o que lo vive, sino a toda una comunidad que está cerca a ese hecho. Y es importante que sepan que no deberían sentirse solas, no deberían sentirse solos, que si bien somos una institución gubernamental y eso puede parecer complicado para acercarse y confiar, nos dé la oportunidad de demostrar que las instituciones en muchos sentidos han cambiado, y especialmente aquellas que defendemos derechos humanos desde la institucionalidad, y que pueden tener una posibilidad distinta a lo que están viviendo para transformar ese dolor en un proceso que les ayude a sanar. Si bien no buscamos que olviden lo que sucedió, sí por lo menos que no les defina esa situación y puedan seguir caminando a lo largo de su proyecto. Nosotras nos encontramos en el centro, en la calle Galeana, número 95 de la ciudad de Cuernavaca, y tenemos un teléfono que es el 318-4151. Nuestros servicios, especialmente aquellos que requieren de cita, se pueden hacer por teléfono o pueden venir y conocer las instalaciones. Nosotras estuvimos muy pendientes de que el lugar en donde las víctimas pudieran venir a ser atendidas fuera un lugar digno, pero también un espacio distinto que sacara del contexto gubernamental y burocrático, y creo que lo hemos logrado. Les invitamos a que nos conozcan, que nos den la oportunidad de servirles y que nos permitan ayudarles en el proceso o acompañarles en el proceso de estos hechos, de cualquier hecho que les haya generado una victimización, sin importar el tiempo que tenga.